Buenas tardes, Dios me las bendiga. En esta hora quiero compartir un mensaje. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, protección sobre cada vida, Señor, en esta hora. Te pido protección sobre mí, Señor, cúbreme con sangre de Jesús, cubre cada vida que va a escuchar ese mensaje con sangre de Jesús en el día de hoy, Señor. Entrego mi vida en tus manos, Señor. Padre, en esta hora te pido protección sobre mí, Señor. Derrama sangre de Jesús sobre mi cabeza hasta las plantas de mis pies en esta hora. Sangre de Jesús sobre cada persona que va a escuchar ese mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús te pido, amén, amén. Mensaje que quiero compartir hoy es provocamos nuestro milagro. Que quiero leer el libro de San Juan, capítulo 2, de versículo 1 hasta versículo 11, 12. Para que quero falar sobre o primeiro milagro de Jesus a las bodas de Canaã de Galileia. Que vamos a ler a palavra de Deus em nome do Padre, do Hijo, do Espírito Santo. Palavra é de la Bíblia, palavra não é la minha. Sempre que o Senhor me dá mensagem, me pongo a ler para ver que vou a falar. Pero Ele me dá as palavras. Então, a palavra de Deus lo lemos em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Vamos a ler o livro de São Juan, capítulo 2, de versículo 1 a versículo 10 hasta versículo 11. Perdão. Capítulo 2, de 1 al 11. Palavra de Deus diz: al tercer dia se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. E estavam aí 6 tinajas de pedra para água, conforme el rito de la purificação de los judíos, em cada uno de las quais cabiam 2 ou 3 cantoros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les digo: sacad ahora y llevad al magistral. Y se lo llevaron. Cuando el magistral probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron y sus discípulos creyeron en él. Gloria a Dios. De capítulo 2, de versículo 1 hasta 11, que yo paré. Entonces, en el libro de Mateo, Marco y Lucas hace recorte del principio del ministerio de Jesús, pero no mencionan de su primer milagro. Entonces, la madre de Jesús, que provocó el milagro, porque ella había recibido revelación de parte del Espíritu Santo, pero aunque Jesús le dijo a ella, cuando ella fue a hablar con Jesús, que no tenían vino, Jesús le dijo a ella que tiene que ver con él porque ainda no había llegado su hora. Pero María no se desanimó, nem se desconfiou
con la respuesta de Jesús, porque ella había recibido revelación de parte del Espíritu Santo. Entonces, porque María ya sabía, ya tenía revelación del Espíritu Santo, entonces María, guiada por el Espíritu Santo, desató el milagre, aun que Jesús le dijo que su hora no había llegado. María, guiada por el Espíritu Santo, dirige a los servidumbre, les digo, hace todo lo que os dijera. Entonces, fue eso que María dijo a los sirvientes. Pero, ¿qué pasó? Nosotros no sabemos qué pasó en la cabeza de los servidumbre cuando María los dijo a ellos que llenaron y que hicieron todo lo que Jesús entonces lo hicieron a ellos. Entonces inmediatamente los servidumbre obedecieron a la dirección de Jesús y ellos llenaron las tenajes conforme Jesús los había dicho. Entonces el milagro se desarrolló. Entonces cuando ellos llevaron el vino, el agua hecho vino a el majestad probó el vino, entonces llamó el esposo, porque majestad era el hombre que iba a cualificar el vino para ver si vino era bueno o mal vino. Pero cuando él probó agua hecho vinho, él llamó al esposo para decirle que él sirvió el buen vino desde el principio de la boda hasta el final de la boda. Porque normalmente sirven el peor vino al principio, cuando todo el mundo ya está lleno, ya está todo tomado el vino, entonces empieza a dar el mejor vino al final. Pero el esposo no, sirvió el vino desde el principio hasta el fin, porque María, guiada por Espíritu Santo, provocó el milagro. Porque si María no estaba guiada por el Espíritu Santo, ella no iba a hablar con Jesús para decirle que ya no tenían vino en la boda. Entonces, por medio de María, guiada por el Espíritu Santo, se desarrolló el milagro. Pero todos nosotros conocemos el proceso del vino, que toma meses, años, para que el vino sea mejor vino. Pero para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Milagro es algo que uno mira que es difícil, que no pasa, que no cumple, que es imposible. Pero para Dios nada es imposible, nada es difícil para Él. Porque todo lo que es posible porque todo lo que es imposible para hombre es posible para Dios y es posible para quien cree. Para que nosotros creamos en el milagro, primero tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mesmo Jesucristo dice en su palabra, si tenemos fe, tamaño de un mostaza, porque nosotros sabemos que mostaza es una semilla muy chiquita, pero cuando plantamos en el tierra fértil, él se fructifica mucho. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. María fue guiada por el Espíritu Santo, pero María tenía fe. Por eso que el milagro se desarrolló, porque ella tenía fe en su corazón. Y los servidumbre también no dudaron de lo que María los dijo, ni de lo que dijo Jesús. Ellos solamente siguieron dirección de Jesús para que el milagro podía desatar. Entonces, lo que yo quiero decir ahora en esta mañana, que ainda en Marcos 6, de 36 a 44,
Também podemos ver que Jesus, conhecemos a história que Jesus hizo um milagre com 2 peces e 5 panes, que comeram 5.000 homens. Todos eles se saciaram e recorreram de los pedaços 12 basquetes llenas que sobrou de lo que Jesus hizo el milagro, que alimentaram 5.000 homens. Todo é possível para ele que crê. Mateus 9:23. Puedes creer al que cree, todo é possível. Maria creu, los servidumbre creyeron e los discípulos também. Nós conhecemos o processo del vino, que toma meses, anos, pero Jesus em 1 segundo transformou água em melhor vinho. Então, nós também, Jesus em 1 segundo, em abrir de boca, pode transformar vida de nós, de nossas famílias, de nossos filhos, de nossos esposos, de nossas esposas, de nossas famílias, de nossos seres queridos, de las pessoas que conhecemos. Em 1 segundo, Jesucristo pode transformar a vida de drogadito en la calle, pode transformar a vida de alcoólico en la calle. Pero temos que ter fé. Será que em esta tarde há alguém que pode crer que Jesus pode transformar sua vida, como isso com a água em las bodas de Canaã? Podemos crer que Jesus é capaz de transformar nossas vidas, que Ele pode transformar qualquer coisa, qualquer situação que está passando em nossas vidas em algo diferente. Eu não sei o que está passando em tu vida em esta hora. Não sei o que está passando em tus situações agora. Pode ser problemas, situações econômicas, pode ser qualquer tipo de enfermidade, pode ser qualquer tipo de situações. Solamente com crer em tu coração que Jesus é capaz de transformar tudo em alegria, com fé chiquito em tu coração, pode provocar tu milagre, para que todo se transforma, para que todo el que está mal se transforma em algo bueno, para que todo lo que miras que não há esperança, regresa a la vida. Assim como ele hizo com Lázaro depois de 4 dias de muerto, assim como ele hizo com todos os paralíticos, com todos os que podiam ver, que não podiam ver, que Ele deu a vista, os paralíticos que voltaram a caminhar, os que não podiam escuchar, os surdos, Ele deu ouído para escuchar de novo, os que não podiam ver, Ele deu suas vistas para que pudieran ver de novo. Então, o que eu quero perguntar, há alguém em esta tarde que crê que todo o que miramos impossível, que não é impossível para Deus, porque Ele é Deus de impossível. Então, a mensagem de hoje é provocamos nossos milagros, porque Jesus todavía sigue haciendo milagros. Padre, gracias te doy. Gracias, Padre. Que Jehová te bendiga, te guarda. Que Jehová resplandece su rostro sobre ti, hoy y para todo siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias.